El ocultismo. ¿Qué es realmente? ¿Qué quiere decir la gente cuando usa esta palabra y qué hay verdaderamente detrás de ella? Quiero explorarlo con vosotros en profundidad y al final tengo una propuesta que haceros. Porque algo tiene que decirse, aunque parezca una voz que clama en el desierto. Si pasáis tiempo en las redes sociales, en TikTok en particular, encontraréis una marea extraordinaria de contenido dedicado al ocultismo. Infinidad de creadores, la mayoría chicas jóvenes pero también señoras de cierta edad, completamente convencidas de poseer algún conocimiento oculto y decididas a compartirlo con el mundo. Pongamos los términos en claro desde el principio. La palabra ocultismo hace referencia, evidentemente, a una forma de conocimiento que no está al alcance de todos. Despojado de su historia y de su carga ideológica, el concepto describe simplemente un saber esotérico, un conocimiento ligado a un proceso de iniciación accesible únicamente a quienes lo han atravesado. En sí mismo, esto no tiene por qué ser siniestro. Si lo pensamos bien, prácticamente todas las grandes religiones han contenido siempre una dimensión esotérica, un cuerpo de conocimiento transmitido únicamente tras la iniciación, reservado a quienes han cruzado un determinado umbral. Esa era precisamente la lógica de los antiguos misterios eleusinos en Grecia, y esa misma lógica, en distintas formas, recorre casi todas las tradiciones religiosas que la humanidad ha producido. De modo que cuando hablamos de ocultismo hoy, no estamos hablando de eso. La categoría es vastísima. Abarca la magia, la alquimia, la astrología y mucho más, fenómenos con raíces muy distintas e historias muy diferentes. El punto crucial es este: lo que hoy agrupamos bajo el término ocultismo no estuvo separado de la religión durante la mayor parte de la historia humana. Estaba integrado en ella. Esto es cierto en el mundo grecorromano. Y quizás lo es aún más en las tradiciones monoteístas. No debemos olvidar que el Talmud, el texto fundacional del judaísmo rabínico, lleva en su interior una corriente de pensamiento que podríamos llamar mágico, que fue fluyendo hacia el mundo occidental a lo largo de los siglos. Mucho de lo que hoy llamamos ocultismo o magia tiene raíces profundas en esa tradición. Del mismo modo, el Islam atravesó una fase análoga. La alquimia regresó al occidente cristiano en gran parte a través del contacto con el mundo islámico en torno al cambio del primer milenio, un mundo que a su vez absorbía conocimientos de Bizancio, de Persia, del Oriente más lejano. ¿Y el mundo cristiano? Cuando hablo de alquimia en Occidente, y he escrito sobre esto extensamente en mi libro sobre el Cántico de las Criaturas de Francisco de Asís, que os animo a leer, fue transmitida y desarrollada casi en su totalidad dentro de la Iglesia. Los grandes tratados alquímicos fueron escritos por frailes. Estas prácticas que hoy llamamos ocultas estaban, hasta hace muy poco en términos históricos, perfectamente integradas en la experiencia cristiana. Pensad también en la astrología o astronomía, puesto que durante la mayor parte de la historia ambas palabras describían la misma disciplina. Los magos seguían las estrellas. Leían lo que estaba escrito en los cielos. Y sin embargo, esas estrellas los condujeron a Cristo, a aquel que une el cielo y la tierra. Dudo mucho que las autoproclamadas brujas y ocultistas que inundan TikTok tengan intención alguna de llevar a sus seguidores hacia el Redentor. Porque el ocultismo que enfrentamos hoy es hijo de un momento muy distinto. Permítime trazar brevemente su genealogía. Ha habido varias grandes fases del ocultismo en la historia occidental: el mundo antiguo, el momento neoplatónico, el Renacimiento, cuando una explosión de deseo por el conocimiento oculto produjo un resurgir del pensamiento esotérico. Pero el verdadero origen de lo que hoy llamamos ocultismo es el siglo XIX. En ese siglo, un Occidente ya en profunda crisis de fe, y católica, protestante, daba igual, descubrió que la religión hablaba cada vez menos al alma de su pueblo, y especialmente al alma de sus nuevas élites, la burguesía ascendente. En ese vacío irrumpieron figuras que difundieron un nuevo ocultismo. Pero este nuevo ocultismo era fundamentalmente distinto del antiguo, porque había sido cortado de sus raíces religiosas por completo. No hablaré hoy de la masonería, aunque fue ciertamente un vehículo poderoso para el conocimiento esotérico entre los siglos XVIII y XIX. Quiero centrarme en dos nombres esenciales para comprender esta transformación. El primero es William Blake, un hombre de genio extraordinario, que utilizó ese genio para subvertir los fundamentos más profundos de la civilización occidental. Inspirándose en parte en Milton, cuyo Paraíso Perdido, siempre lo digo con cierta frustración, es demasiado poco conocido en el mundo hispanohablante,
Pese a ser quizás la obra que más profundamente ha reconfigurado el alma occidental, Blake llevó a cabo una inversión radical en sus escritos y su arte. Es Yahvé el villano, el tirano que ha aprisionado el alma humana en la materia, y Lucifer el libertador, el que vendría a liberarnos. Detrás de esto hay una sombra de catarismo, una sombra de gnosticismo, y mucho más. El segundo nombre es Eliphas Levi, en realidad un seudónimo. Un nombre de sonoridad hebrea adoptado por un francés que había estudiado teología católica, se hizo masón, abrazó el socialismo y acabó por reescribir las reglas del ocultismo occidental. Inventó la imagen moderna del Baphomet, del que he hablado antes y volveré a hablar, y produjo una obra que despojó al pensamiento esotérico de cualquier dimensión genuinamente cristiana. También reinventó efectivamente el tarot tal como lo conocemos hoy. Desde ahí, el paso siguiente fue la teosofía de Madame Blavatsky, quien fue bastante más explícita. Su pensamiento, impregnado de un feminismo radical y profundamente antimasculino, no ocultaba su admiración por Lucifer. La revista de la Sociedad Teosófica que ella fundó se llamaba, con toda sencillez, Lucifer. Y así la vasta herencia del conocimiento alquímico, mágico y astrológico, por imperfectos que sean estos términos, fue capturada. Se convirtió en patrimonio exclusivo de una cosmovisión que es, en su núcleo, gnóstica y satánica. Bien, los cristianos no creen que la magia pueda ser buena. Dejaré el mundo judío al margen por ahora, pero en el lado cristiano la prohibición es absoluta. Lo que resulta llamativo, sin embargo, es el número ingente de personas en las redes sociales que encarnan hoy no tanto una fascinación por lo mágico, sino algo completamente distinto, un odio total hacia Occidente y su tradición. El paralelismo es imposible de ignorar y podéis verificarlo vosotros mismos. Estos difusores del ocultismo son casi invariablemente también difusores de feminismo radical, hostilidad anticristiana y desprecio por la civilización occidental. Rebelión. Subversión. Todos los síntomas de la enfermedad que describo en mi próximo libro, El mal, esta enfermedad de odio a uno mismo que ha entrado en nuestra propia sangre. El ocultismo, en otras palabras, es el alma enferma de un occidente infectado por este odio. ¿Qué podemos hacer entonces? Os prometí una propuesta. Para quienes creen, rezad. Rezad en serio y con perseverancia, porque este asalto al alma de nuestra civilización exige una respuesta a la altura, una respuesta de genuina energía espiritual. Para quienes no creen, traed luz. Cultivad la consciencia. Comprended lo que está ocurriendo realmente. Porque si nuestra historia está marcada por monjes y monjas que rezaron por el alma de nuestra civilización, que buscaron, en toda la imperfección de nuestra humanidad, unir nuestra experiencia terrena con los misterios de lo eterno, lo que estos movimientos están haciendo es precisamente lo contrario. Están arrastrando la parte más profunda de nuestras almas hacia arquetipos de autodestrucción. Buscan separar lo humano de lo divino, al hombre de la mujer, a cada uno de nosotros de nuestra propia dimensión trascendente, todo bajo la pretensión de liberación, mientras no ofrecen más que una forma diferente de cadenas. La palabra ocultismo describe hoy, en la práctica, una tendencia gnóstica y satánica. Debemos oponernos a ella con la luz de la consciencia, con la claridad de quienes comprenden que estas cosas dañan no solo a quienes las practican, sino a toda la sociedad. Y debemos responder no solo con crítica, sino con luz, la verdadera, ofrecida a quienes están siendo conducidos únicamente hacia las tinieblas. Suscribíos al canal, y por favor, rezad por mí, y por las muchas almas que están siendo arrastradas hacia estas corrientes ocultistas.